¿Qué vamos a ver? ¿Para qué sirve la estadística? El pensamiento estadístico, concepto de estadística, qué son datos, qué tipo de datos existen, qué se puede hacer con los datos, población y muestra, parámetro estimador, estadística descriptiva y estadística inferencial. Vamos a conversar más que nada porque gran parte de esto hemos estado tratando. A Doctor ver, Sheili. Sheili. Doctor, en mi caso, como estoy encargada de la administración de la planta física en UPAO, nosotros sacamos cada cierto tiempo lo que es la estadística del uso de las aulas. Ya que, Ya. como sabemos, en el caso de pregrado hay clases de lunes a sábados. Entonces estamos hablando de 6 días, ¿verdad? Y de la banda horaria de 7 de la mañana hasta las 9:35, lo general, porque algunos tienen una hora más. Entonces, estamos hablando de 16 bandas horarias. Entonces, 16 por 6 son 16 horas, que vendría a ser mi 100%, mi uso eficiente, ¿no? De una aula. Entonces, en base a eso, puedo verificar por cada escuela si las aulas que se les ha asignado en un determinado momento Están usando están siendo adecuadamente. utilizadas de manera, así es, ¿no? En función Bien. a su carga horaria. Es un dato. Y otro dato también que sacamos es la distribución de las aulas por escuela. O sea, saber cuántas aulas va a necesitar cada escuela. Y para sacar eso tengo que determinar en función a la proyección, a los antecedentes, por ejemplo, de una determinada escuela, cuántos alumnos han aprobado, han desaprobado, Para cuántos poder pasan al proyectar siguiente el uso. ciclo, ¿no? Claro, claro. Hacia sacar la proyección de aulas. Entonces, básicamente no lo hago todos los días, eso no es un trabajo diario, sí se hace cada inicio de semestre, ¿no? Pero como son 17 escuelas, es bastante, y sacando de Trujillo de Piura es un trabajo un poquito complejo. Aquí unos ejemplitos de diferentes campos. Por ejemplo, varias veces al día, un ingeniero registra la temperatura de los hornos en el departamento de producción para compararlos con los límites permisibles para producir cerámica, plato. Está controlando, consigue datos y tiene que ver unas cartas de control de calidad. Un administrador financiero registra las variaciones diarias en el tipo de cambio para poder proyectar el valor de las importaciones. El gerente de un hotel registra el tiempo de permanencia de los huéspedes y la tasa de ocupabilidad para planear una campaña publicitaria. El gerente desea proyectar para el próximo año las utilidades de su empresa. El jefe de almacén de una empresa farmacéutica revisa cuántos frascos por lote de vacunas que acaba de llegar para verificar si aún se pueden utilizar o ya prescribieron. El gerente de producción desea conocer la tasa de productos defectuosos a fin de tomar medidas para reducirlos. El gerente personal desea conocer la tasa promedio de rotación de personal a fin de mejorar la gestión del conocimiento. Vean, innumerables aplicaciones de la estadística o técnicas estadísticas. Ideas importantes que hay que interiorizar. Hoy en día, las buenas decisiones son guiadas por datos. Bases de datos inmensas, se llaman Big Data. Big Data. Hay un mercado de datos, ¿no? Ustedes saben que cuando llega un mensaje al teléfono, una figurita, la Virgen rezando, y dicen pongan amén, y compartan, ahí se están llevando datos. Dicen, yo que poner todos siguen los datos. Entonces, eviten compartir, prefieran escribir algo. Pero cuando comparten, digo, ¿quién se da el trabajo de hacer una figura, de hacer un pensamiento, ¿no es cierto? Es porque alguien está ganando. Entonces, cuando ustedes compartan o publican, se están llevando. ¿Y quién les interesa eso? ¿Dónde están? ¿Qué cosa compran? ¿Qué cosa comen? ¿No? ¿Qué cosa quieren? ¿Sobre qué cosa preguntan? Hay datos inmensos, millones, para el perfil del consumidor de cada región o de cada ciudad. Los datos son más necesarios en decisiones más importantes, obvio. Los gerentes requieren cada vez más justificar sus decisiones sobre la base de datos. El pensamiento estadístico. El profesional de administración de negocios debe preocuparse permanentemente en registrar información sobre las características que le permitan conocer los factores
que afectan la variabilidad del producto o servicio, y así estar en condición de implementar acciones dirigidas a mejorar su calidad. Tiene que estar atento a las condiciones del mercado para mejorar su calidad. Estos 2 últimos meses, el primer mes estuvimos quietos, pensando que iba a pasar rápido. Pasó 1 mes, 2 meses, las empresas se han reinventado, han cambiado totalmente de giro. ¿De acuerdo? Y el gerente tiene que estar atento a eso. ¿Qué pasó afuera? Creo que unas cosas más dramáticas, interesantes, simpáticas, lo que hizo Platanitos. Platanitos vendía zapatos, ahora vende zapatos y vende leche y vende azúcar y vende fideos, ¿no? Entonces, porque tienes que adecuarte a las nuevas condiciones del mercado. Dada la crisis, dada la pobreza, dada el desempleo, ¿quién te va a comprar zapatos? De repente uno que otro. ¿Pero qué cosa compran? Cosa de comer. Yo le conté el caso de ese hostal muy bonito en Miraflores, chiquito para turistas. Ya no hay turistas, no hay vuelos. ¿Qué hacen? Venden verduras y frutas. Yo como la carne, atraigo un frigorífico y llega a la puerta de mi casa y me entrega la carne envasada al vacío. Negocios que no había hace 2 meses. Entonces, eso implica tener información para que mi producto se adecue al mercado. Si no, desaparezco, ¿no? ¿Qué medir, por ejemplo? Las quejas de los clientes. Las quejas son oro, ¿no? Te dicen que está mal. Bueno, te lo van a seguir gritando posiblemente, pero te lo van a decir. Las tardanzas de los empleados. Las devoluciones semanales en una tienda. Las demoras en la atención en un banco. Las matrículas reprocesadas en una universidad. Y compararlas con los indicadores de gestión o estándares internacionales y así determinar la calidad del servicio. Si queremos permanecer en el mercado y tener éxito, debemos estar continuamente mejorando. Y esta mejora implica tener datos, información, indicadores y estar continuamente comparándonos. ¿Qué cosa es la estadística? ¿Qué cosa es la estadística? A ver, voy a dar la oportunidad a Juan Cancino, que me mencionó y no dijo nada en concreto. ¿Qué cosa crees que es la estadística? No hay investigación cuantitativa si no hay estadística. No hay investigación cuantitativa si no hay estadística. ¿Está claro? Juan, ¿estás aquí, Juan? ¿No? Sí, doctor, sí, doctor. Ya, te escuchamos, Juan. No estás molesto, ¿no? No, sino que no lo había entendido, porque nosotros trabajamos en la institución, también vemos lo que es deserción de estudiantes. Ya, ¿qué cosa es, perdón, qué cosa es estadística para ti? Estadística es la medición que se hace. Se hace la medición de las acciones o funciones que uno quiere determinar dentro de la empresa, ¿no? Ya, está bien. Y eso tiene que darte, es cuantitativo porque se trabaja con números, se trabaja con indicadores. Perfecto. Bien. La estadística es una ciencia que comprende varias técnicas. Consiste en recolectar, organizar, analizar e interpretar datos. Recolecto, organizo, analizo e interpreto datos. A esta secuencia se llama proceso estadístico. Recolecto, organizo en tablas, en gráficos, figuras, analizo, encuentro regresiones, encuentro media, mediana, modas, análisis de varianza, ¿no? Y finalmente interpreto mis resultados. ¿Cuándo recolecto? Cuando hago una toma de datos. No todos son cuantitativos, ya hemos hablado, pues también cualitativos. ¿Cuándo organizo? En tablas y en gráficos. ¿Cuándo analizo? Cuando aplico o cuando calculo, determino medida de resumen, varianza, la media, la moda, modelos de regresión simple o múltiple, análisis de varianza, en fin. E interpreto cuando le doy una utilidad
a lo que conseguí. A esta secuencia de recolección, organización, análisis e interpretación se llama proceso estadístico. ¿Qué es un dato? A ver, ¿qué es un dato? ¿Quién me ayuda? Claudia Mori. ¿Hablaste, Claudia Mori? ¿Sí? Doctor, sí hablé. Para hacer una acotación, los datos son las informaciones, cifras que se recogen, se analizan y pueden ser resumidas, ¿no? Para su representación e interpretación. ¿Alguien más quiere comentar qué es un dato? Está bastante bien. El dato es el registro de una característica en una unidad elemental o una unidad de observación. Registro de una característica. Por ejemplo, característica el peso. El dato, 82 kilos. Para otra persona, 95. Para otra persona, 76. La característica es el peso. El dato es el valor que toma esta característica en diferentes unidades elementales. Le decía, recolección es el registro de características, sea una medición, una observación o conteo en una unidad elemental. Dato diferente a información, comentamos hace una semana. El dato es el registro de la característica. Si ese dato sirve para investigación, sirve para tomar decisiones, para aprobar o rechazar la hipótesis, el dato se convierte en información. ¿Cuándo organizamos datos? Cuando los ordenamos para una mejor comprensión. ¿Cómo los ordenamos? En tablas, gráficos y figuras para facilitar su análisis. Los datos que no están organizados se llaman datos brutos. Datos brutos. Son poco útiles. Por ejemplo, acá, ¿qué podemos decir de todo esto? Que son un montón de datos, nada más. No podemos dar otro comentario porque no sé alrededor de qué valor se agrupan esos datos. Los datos son datos brutos, no se pueden trabajar. Ahí, por ejemplo, tengo una tabla, un diagrama de barras, un gráfico circular. Son formas alternativas de organizar datos. Ya con una tabla o un gráfico puedo comentar con más facilidad. ¿Qué es el análisis de datos? Son técnicas para medir o para conseguir medidas representativas. Se llama medidas resumen también, tales como promedios, medida de variabilidad, medida de la forma de distribución, kurtosis, asimetrías. Y también analizan datos cuando establecemos relaciones entre ellas. Regresión, correlación, asociación entre variables. Se llama el análisis de datos. En una tesis, en el proyecto, yo tengo que hacer un plan de análisis de datos. No esperar que tenga los datos para decir, ¿y ahora qué hago? Ya tienen que estar en el programa o en el plan, en el proyecto de investigación. Debo decir, ¿qué cosa voy a hacer con los datos? Voy a hacer esto, esto y esto. Muy puntual. Debo tener la cosa clara. ¿Cuánta gente me busca para decir, profe, ¿y ahora qué cosa hago? O me ayuda con la estadística. Pues tiene que tener la cosa clara desde el principio. ¿Qué voy a hacer con estos datos que consigo? ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? Siempre el inicio es el análisis exploratorio, siempre. O descriptivo. Por ahí empezamos. Independientemente de las hipótesis, debo hacer un análisis descriptivo exhaustivo de las variables. Tablas, gráficos, líneas, y la medida de resumen como media, mediana, moda, varianzas, todo eso. Eso se llama análisis descriptivo o análisis exploratorio de los datos. Inclusive dos variables, pues son tablas cruzadas. ¿Qué son los datos? Les dije ya, registro de una característica. Por ejemplo, la edad del cliente, característica. Un dato, 27. Una medida, años. Otra característica, peso del equipo, 13.750 kilos. El dato es 13.750.
Tipo de cambio, 2.87, y esto es un poquito más, ¿no? 3.52 soles por dólar. Color del auto, rojo. Profesión, economista. Vean, cuando es un dato cualitativo, no hay una medida, pues no se mide. No se mide. Si un dato es útil para tomar decisiones, incluyendo el rechazo o la aceptación de una hipótesis, se convierte en información. ¿Todo dato es información? No. Puedo tener datos que no sean útiles, datos inútiles, y no pasan a la categoría de información. El dato pertinente para resolver algo se convierte en información. Ahí hablamos de base de datos y hablamos de sistema de información gerencial. ¿Para qué sirven los datos? Los datos ayudan a los responsables de tomar decisiones a hacer suposiciones coherentes acerca de las causas y por lo tanto los efectos probables de ciertas características en situaciones dadas. Por ejemplo, hemos estado hablando sobre qué va a pasar con las matrículas. Dada la situación, dada el desempleo, dada el aumento de la tasa de interés, dada la connotación financiera, ¿no? Han aprobado que va a haber un periodo en el cual la gente no pague y no va a pasar nada, no va a salir Infocor. ¿Qué va a pasar toda esa información con el número de matriculados y mi variable I? Para ver relaciones, para eso sirven los datos. ¿Por qué necesito recolectar datos? ¿Por qué necesitamos recolectar datos? Primero, proporcionan la evidencia imprescindible en un estudio de investigación. No puede haber investigación si no hay datos, salvo que sea una tesis filosófica, una cosa así, ¿no? Inclusive en los estudios cualitativos también hay datos observados, ¿no? Datos sobre conducta, sobre reacciones, pero son datos. Permite medir el desempeño de un proceso de producción de un bien o servicio. Quiero mejorar la producción de calzado. Necesito datos sobre el tiempo, sobre la calidad, ¿no? Sobre los colores, sobre los precios, sobre los costos. Ayudan a formular o a plantear cursos alternativos de acción en un proceso de toma de decisiones. Y finalmente, los datos satisfacen nuestra natural curiosidad humana. Si no hay descubrimiento, si no hay datos, el dato no lo relacionen con un número. El dato es el registro general de cualquier cosa que queremos registrar. Los psicólogos hablan mucho sobre la depresión. No es un dato, son características. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de datos existe? ¿Qué tipo de datos existe? Primero, las constantes. Constantes. Una constante se genera cuando al registrar una característica en varias unidades elementales, todas obtienen el mismo valor. Son muchos datos, pero iguales. Es una constante. No es que sea un solo dato, sino son muchos datos iguales. Yo les comenté esto. Vamos al colegio de contadores, sale ahí un miembro de la orden y le digo, ¿cuál es su profesión? ¿Qué va a decir? Contador. Y viene otro, ¿qué es? Contador. Todos los de la orden son contadores. Es una constante. ¿Cuál es la variable? Profesión de los integrantes del colegio de contador del Perú. Todos son contadores. ¿De acuerdo? El género debe ser, de las pacientes del servicio de ginecología. Todas son damas. ¿No? Las constantes no son de interés en estadística, puesto que la estadística
se ocupa el estudio de la variabilidad de los datos. Las hipótesis son sobre eso, para poder estimar o conocer esa variabilidad. Si son constantes, no tengo por qué ser una hipótesis. No hay razón. La finalidad de hacer una hipótesis es medir esa dispersión o variabilidad. Por un lado tengo las constantes, por otro lado las variables. Si el registro de la característica toma diversos valores en la unidad elemental, se llama variable. Por ejemplo, la edad, el género, el peso de los trabajadores de una empresa son variables. Una misma característica puede generar constantes o variables. Depende del marco muestral y de la población, el alcance de la población. Por ejemplo, entre ustedes, el género de los participantes del doctorado es una variable. Pueden ser masculino o femenino. Si entra la UNIFE, entra a un salón, todos los participantes son mujeres, porque es una universidad femenina. En ese caso es una constante. El género de los alumnos es una constante, ¿no? Los datos variables pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos ahí se refieren al registro de un atributo, provienen de una observación, no se pueden contar, no se pueden medir. ¿Qué operaciones puede ser con datos cualitativos? Solamente una. La tasa porcentual, o de otro modo, la proporción. Si 3 de cada 4 han aprobado el curso, es una proporción. Si 75% aprobó el curso, es lo mismo, pero en tasa porcentual. ¿De acuerdo? Los datos cualitativos se pueden analizar, sí se pueden analizar. ¿Puedo encontrar un estimador? Sí. Ya no hay un promedio, como hay en el peso, como hay en la talla, como hay en el número de hijos. Pero se puede calcular un promedio que se llama tasa porcentual, o se llama también proporción. La proporción promedio de desaprobados en los 20 salones del curso de matemáticas ha sido tal. Esta variable cualitativa puede ser dicotómica, solamente 2 categorías, por el estado de salud, sano o enfermo, sexo del trabajador, masculino o femenino. ¿Qué puedo hacer con estos datos? Por ejemplo, 80% de los trabajadores son varones, tasa porcentual. 8 de cada 10 clientes son varones, una proporción. Hablamos de dicotómicas. Cuando son politómicas, cuando hay varias respuestas o varios valores o categorías. Si tienen más de 2 categorías, la variable se llama politómicas. Por ejemplo, estado civil del empleado, soltero, casado, viudo, divorciado. Politómicas. ¿De acuerdo? Y cuantitativas, las cuantitativas, registro de una característica a través de un conteo o de una medición. Las operaciones posibles son promedios y las medidas de dispersión. Aquí hablamos de discretas y continuas. Discretas, número de cheques emitidos en un día. Son 8, o son 10, o son 12, pero no puede ser 1.8 cheques. Número de ventas cerradas en un día. ¿De acuerdo? Continuas, cuando la variable puede tomar cualquier valor dentro de una escala de valores. Por ejemplo, peso de un cliente. Tiempo, duración de un proceso. Son continuos. Aquí resumiendo, el dato puede ser una variable o una constante. Las constantes no son de utilidad en estadística ni investigación, porque el objetivo es medir la variabilidad. Y las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas se observan y las cuantitativas continuas se miden y las cuantitativas discretas se cuentan. Comentarios, por favor. A ver, ¿quién me da ejemplos de variables constantes, quali, quanti, continuas y discretas? Todos van a dar, ¿ya? Voy a dar 5 minutos para que cada uno escriba. Lo voy a llamar para ver quiénes van quedando, porque estoy viendo que solamente hay ahora
9, 10, perdón. ¿Ya regresó, creo? No, la he dejado abierta la máquina, creo. Han dejado abierta la máquina para que yo no me dé cuenta, ¿no? 5 minutos. ¿Quién se va temprano? Ya se fue, creo, ¿no? Marilena se iba a ir. Listo. 5 minutos para que piense un ejemplo de cada tipo de variable. Que quiere hablarnos de las variables. Yo, doctor Shaley. A ver, Shaley. Doctor, en las variables cualitativas, podríamos tener como ejemplo el nombre de todas las universidades de Trujillo. ¿Ya? Es una variable cualitativa. Dentro ¿Ya? de las variables cuantitativas tenemos las discretas y continuas. Dentro de las discretas podría ser los números de ¿Cuáles alumnos de las continuas? ¿Cuáles son? Se cortó la comunicación. No, las discretas estaba diciendo primero. Ya, las discretas puede ser el número de alumnos de un determinado curso. ¿Ya? Y en las variables continuas, el tiempo que demora un servicio de delivery o la ¿Ya? velocidad en que un carro, porque puede variar, puede ser 30 kilómetros por hora, 40, ¿no? O sea, es infinito. Eso sería en continuas. ¿Y constante cuál sería? En las constantes, Sí. puede ser, por ejemplo, en un salón de clases, todos son alumnos, ¿no? Todos son, o en nuestro Este curso. caso, en el, Claro. claro, en todos nosotros estamos estudiando, ¿no? El mismo doctorado, somos doctorantes. ¿Quién más quiere hablar? Rosario. 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 Habla, Rosario, te escuchamos. Ya. Puede ser la compra de autos por mujeres en la ciudad de Trujillo. Variable. Compra de autos. Los autos. No, pero ¿cuál es la variable? Mujeres, la variable es autos, compra de autos. Y constante es el género. Todas pues van a... No. La variable es compra de autos. No está muy clara eso. Compra de autos. Solo auto sería la variable, porque en la variable se puede calificar cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas sería, por ejemplo, tipo de comprador del auto. No, esa sería constante, porque se va solo a la mujer. No te entiendo bien. ¿Puedes repetir tu ejemplo, por favor? La compra de automóviles por parte de mujeres en Ciudad de Trujillo. Compra de autos por mujeres en la ciudad de Trujillo. ¿Y cuál es la variable? Trujillo, autos, mujeres. La variable constante, no, perdón, los datos constantes es el género femenino, porque si no cambia, todas las encuestadas van a ser mujeres. No, pues tú puedes, no, no está muy claro eso. Tú quieres encuestar a mujeres, pero, a ver, solo vas a encuestar a mujeres. Ya, no está muy claro, pero a ver, tu variable cualitativa. Variable cualitativa puede ser el tipo de auto o la marca del auto. Ya, la cuantitativa discreta. Se adquiere. Variable cuantitativa, el número de veces que va una mujer a una tienda a comprar Para comprar el mismo par de zapatos, eso sí. El número de veces que va una mujer a probarse los zapatos antes de comprarlo. Y ¿no? la continua sería el tiempo que emplea la mujer en escoger un par de zapatos. Eso es infinito. Y una variable continua, cuantitativa. Ya, está bien. Bien. Ay, doctor, Sí. yo a ver, ¿Usted quién es? Juan Cancino. Cancino, y ahora sí, en serio, ¿ah? La variable cualitativa, por ejemplo, en dicotómica, por ejemplo, la creencia en Dios. Hay dos, puede ser ateo y creyente. Ya. En la politómica. Población y muestra.
Algo hemos hablado ya sobre esto. La población son todas las unidades elementales, sean personas, procesos o cosas, al cual se circunscribe el estudio estadístico. Todos los ingenieros del Perú es una población. Todos los trabajadores asegurados según la EPS, otra población. El proceso de matrícula, todos los procesos de matrícula, en una universidad, también es población. Todos los procesos de matrícula, así mejor, son una población. Mejor poner todos, más claro. La tarjeta de control de asistencia de una empresa, todas. La población, por ejemplo, 1.200 clientes de una tienda. La población estadística, conjunto de personas, objetos, procesos a los cuales se circunscribe el estudio estadístico. Por ejemplo, ¿qué características de interés puedo registrar a cada uno de los 1.200 clientes de una tarjeta de crédito, ¿no? Línea de crédito del cliente, estado civil, el género y la edad. ¿Cuánto es la población en cada uno de estos casos? 1.200 datos sobre los créditos, sobre el estado civil, sobre el género y sobre la edad. La muestra, y hemos hablado, es un subconjunto de la población, debe comprender los elementos o estratos de la población, debe ser representativo, por eso es recomendable un muestreo aleatorio, en contraste con la población es más conveniente porque se obtienen datos en menor tiempo y reduciendo costos. Por ejemplo, la población, 1.200 clientes. Característica de interés, la edad, el sexo, estado civil, por acá, estado civil y línea de crédito. Cada uno de ellos me da una cantidad de datos. ¿Cuántos datos voy a tener? 1.200 datos sobre cada característica, sobre el sexo, sobre la población es difícil de tenerla. ¿Qué cosa hago? Consigo una muestra. La muestra es parte de la población. ¿Cómo les traigo? Usando técnica de muestreo. Por ejemplo, 75 clientes. La muestra es un registro de una característica en todos los elementos de la muestra, ¿no? Son datos provenientes de la muestra. Por ejemplo, acá, ¿no? La edad, tengo 75 datos, y el sexo también, y estado civil, y línea de crédito. Aquí hay dos conceptos importantes, que es la base de la investigación. Lo que es un parámetro y lo que es un estimador. Un parámetro y un estimador. ¿Qué es un parámetro? Es un valor que me representa a la población. Usualmente es desconocido. Nos aproximamos a este parámetro a través de la investigación. ¿Cuáles son los principales? La media aritmética poblacional. Se pone una letra griega, mu. La varianza poblacional, sigma cuadrado. Desviación estándar poblacional, sigma. Proporción poblacional y coeficiente de correlación poblacional. Los parámetros son desconocidos y los estimamos a través de la estadística a partir de datos de una muestra. Cuando yo planteo una hipótesis, es el valor supuesto del parámetro. Sobre la media, diferencia de medias, sobre la correlación, sobre la regresión. Son valores que estoy estimando a partir de los datos provenientes de un muestreo. El estimador son valores que representan a la muestra. La media muestral, por ejemplo. La varianza muestral. El estimador cambia de una muestra a otra muestra. Mientras que el parámetro es único para toda la población, el estimador varía de una muestra a otra muestra. Habrán tantos estimadores como muestras extraiga de la población. Por eso, cuando yo tengo una muestra, no puedo calcular el parámetro, lo estimo. ¿Cuándo calculo el parámetro? Cuando he hecho un censo
y tengo todos los datos de la población. Comentarios, por favor. Aquí tengo un grafiquito que quiero enfatizar. Yo tengo la población. Si tuviera la población completa, puedo calcular un parámetro. De esta población, yo extraigo muestras, N1, N2, N3, N4. De cada muestra, yo puedo calcular, por ejemplo, la media aritmética, X barra 1, X barra 2, X barra 3, X barra M. Las muestras son diferentes porque tienen diferentes elementos de esta población. Diferentes muestras generan diferentes valores del estimador. Comentario, por favor. Población y muestra. Si pone un ejemplo, mejor. Vamos a terminar temprano, ¿no? Ya después vemos cuando recuperamos. Hemos avanzado regular hoy día. Y tienen que leer, ¿no? ¿Algún comentario? Quiero comentarios y ejemplos sobre población y muestra. Nunca o rara vez sería hacer una investigación con una población. Es muy caro. Hacer un censo es muy caro. Si pudiéramos hacer, sería un trabajo descriptivo. Ya no hay hipótesis, porque tengo todo. ¿De acuerdo? Si tengo todo, saco los promedios, la varianza, la regresión, y esa es mi modelo poblacional. No requiero hacer hipótesis, no requiero hacer ningún tratamiento estadístico, solamente descriptivo. Comentarios. ¿Están? Solo está Juan Cancino. ¿Que ya me dejaron solo, doctora? Creo que sí, ¿eh? No veo a nadie más en la sala. Han dejado las máquinas abiertas. Rosario Vargas, ¿algo comentar? ¿Algún comentario, diferencia, un ejemplo, algo que dé el feedback que entendieron el concepto? Justo lo que comentaban, creo que también la clase pasada de la población y muestra, que bueno, la muestra tiene que ser representativa y es una parte, porque es que la población es infinita, gran. No, la población no es infinita. La población puede ser 2.000 personas, trabajadores de una empresa, no claro, es infinita. O es muy amplia, o es muy amplia, no resulta conveniente y tampoco económico. Claro, le cuesta a todos. Realizar ahora, toda la muestra, ya sería... ¿la muestra podría ser sesgada? Sí, puede ser sesgada, pero no me permite hacer inferencia. Si la pero muestra no sería es sesgada, representativo. Claro, no puede hacer inferencia, ¿de acuerdo? Si yo tomo 100 amas de casa en todo mi distrito, elegidos al azar, totalmente al azar, esos datos sí puedo inferirlos, sí puedo generalizarlo a toda la población. Pues si tomo las 100 amas de casa de mi manzana donde yo vivo, es más fácil porque me conocen, es una muestra sesgada y no puedo hacer inferencia. Puedo hacer trabajo, puedo hacer tablas, gráficos, pero no puedo hacer hipótesis, ¿de acuerdo? Bien, tú eres Rosario. Profesor, yo quisiera intervenir. Por supuesto. Bien, a ver, para dar un ejemplo de población, supongamos que nosotros hablamos de lo que es los estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo, ¿correcto? ¿Ya? Y si es que nosotros quisiéramos obtener muestras, digamos, podríamos dividir, ¿no? En estudiantes provenientes de universidades públicas, de universidades privadas. En este caso podríamos contar con los estudiantes universitarios provenientes de la Universidad Nacional, de la Universidad César Vallejo, de la UPAO, de la Universidad Católica, de la Universidad Privada de Trujillo. Entonces depende de la variable que nosotros quisiéramos estudiar. Obviamente, sobre cada muestra en específico se va a generar una diferencia notable sobre las características que dicha variable puede presentar. Supongamos que yo deseo estudiar, no sé, la preferencia sobre una determinada red social, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá
de repente características distintas en cuanto a los estudiantes de las distintas universidades. Pero para yo poder generar una inferencia, yo tendría que estudiarlos a todo de forma general y a partir de ello llegar a una conclusión mediante el uso de la estadística. Bastante bien, te felicito. No necesito hacer la diferencia de universidades privadas y públicas, salvo que estén las hipótesis. Y ahí tomaría dos muestras, una de privadas y otra de públicas. Pero podría ser también, dentro de mis dimensiones de la variable, por carrera, rendimiento académico, por carrera de la salud, por ciencias sociales y por ingeniería, por ejemplo. Y verse diferencias. Hay diferentes formas de poder sacar una muestra. Eso va a depender de qué me estoy planteando en las hipótesis. No siempre voy a hacer privadas y públicas, es muy fácil también. Pero depende básicamente qué cosa estoy planteando investigar. ¿Sí? Esto es muy, muy importante en el plan de investigación. A este curso le sigue uno que se llama Tesis 1, en la cual deben aplicar todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Hablando. Usted puede escribirme una cosa breve, ¿no? Yo puedo orientarlos. Breve, no me diga, profesor, ¿qué cosa voy a hacer? Haz tal cosa, ¿no? Una cosa muy puntual, sí, con todo gusto. Se llama el servicio postventa, ¿no? ¿Sí o no, Iván? No te duermas, pues, Iván. Listo. Atento, profesor. ¿No? ¿Está bien? Tiene mi correo. Tiene mi Face. ¿No? Puede entrar a mi Face y lo voy a aceptar. A ver, también LinkedIn, también. Pueden estar en LinkedIn también, con todo gusto. Bien, ¿qué más? ¿Quién más? Quiero remarcar la idea. Las poblaciones no es que sean infinitas, son muy grandes, ¿no? Muy en el sentido que son inaccesibles, que va a costarme mucho dinero, mucho tiempo, conseguir información completa. Piensen, el censo poblacional son cada 10 años. El censo de vivienda, ¿no? Son cada mucho tiempo y demanda mucho trabajo. Pero yo puedo tomar población, los trabajadores del sector metalmecánica de Trujillo. Y sé que hay 12.000 trabajadores. De ahí tomo una muestra. Si yo tuviera todos los trabajadores, los datos, las encuestas, lo que sea, de todos los trabajadores, tengo toda la población, yo me limitaría a hacer un trabajo descriptivo. ¿De acuerdo? Pero eso no sucede. Trabajamos con una muestra, una partecita de esa población. En las siguientes semanas yo voy a explicarles qué partecita, qué tamaño va a tener esa parte. El tamaño de la muestra depende de dos factores. ¿Con qué error quiero estimar el parámetro? ¿Qué tanto me quiero aproximar? 2%, 3%, ¿no? ¿Qué tan alejado va a estar del parámetro verdadero que es desconocido? Eso lo fijo yo. ¿Y cuál es la probabilidad que mi muestra no supere al 5% que es estipulado de estimación del parámetro? Esa es una probabilidad que está vinculado con Z, una distribución de probabilidad. No es que yo ponga el 10%. En unos libros dicen, si la población son 1.000, encuesta 100, porque el 10%. No es así. Puede ser que sea menos, puede que sea más. ¿Y cómo consigo una buena muestra? La voy a conseguir con un buen muestreo. Con un buen muestreo. Las muestras más grandes me generan mejores estimaciones del parámetro. ¿Qué tan grande? Hay un número mágico, alrededor de 400, 440 creo, y con eso yo me curo de todo tipo de error. Tengo un 5% de error,
y una máxima dispersión. Listo. No hay que sean miles tampoco. Bien. Con esa muestra, yo calculo algunos estimadores. Hago mis hipótesis y acepto o rechazo los valores hipotizados del parámetro. En una hipótesis, yo planteo la proporción de alumnos desaprobados en el curso de matemáticas es 25%. Ya hablamos de eso. Eso no sale de lo que yo conozco. No sale de lo que yo quiero. No sale de mi experiencia, de mis deseos. Sale de un antecedente. Porque yo voy a seguir con la línea de investigación. Yo voy a aportar un poquitito más. Yo tomo mi muestra de 100, 200, 300 expedientes o códigos de los alumnos y veo y saco una proporción de esa muestra. Y con esa proporción yo pruebo una hipótesis. Acepto o rechazo que sea 25%. Puede ser que yo tenga en mi muestra 23%. Y el antecedente dice 25%. Aritméticamente son diferentes. Los antecedentes dicen 25% desaprobados en el curso de matemáticas del primer ciclo. Y mi muestra me dice 22. O 23. Entonces parecería que son diferentes. Ahí viene la estadística. La diferencia entre el valor hipotizado, así, hipotizar el parámetro, es decir, lo que yo estoy proponiendo a base de mi antecedente, el valor hipotizado, da respuesta a la pregunta de investigación. ¿Qué tan diferente es el valor estimado del parámetro con mi muestra? Yo estaría feliz si me entienden esto, si me dejo entender esto. La diferencia tiene que ser significativa. Yo no he leído todos sus exámenes. Espero que me hayan puesto ahí. Diferencia significativa entre el valor del parámetro y el valor del estimador. Si la diferencia es significativa, yo rechazo la hipótesis planteada. ¿Ven por qué es importante entender lo que es un parámetro y un estimador? Si la diferencia no es significativa, estadísticamente no es significativa, yo no tengo elementos para decir rechazamos la hipótesis. Pero ahora estamos entrando más ya al tema. Si yo conociera la población, si yo dispongo de la población, si tengo un CD con todo los datos de la población, yo podría calcular el parámetro. Por ejemplo, la media, mu, la que estoy señalando acá. Como es difícil tener toda la población, ¿qué cosa hago? Usando técnicas de muestreo, extraigo una muestra y calculo un estimador. El estimador, en este caso, es X barra. X barra estima a mu. X barra es la media de la muestra, por la edad promedio, por ejemplo. Yo sumo todas las edades de trabajadores en esta muestra y tengo la edad promedio de la muestra, se llama media muestral, y con este valor yo trato de estimar el valor del parámetro. Para esto uso estadística diferencial. Este valor mu sombrero que está aquí, mu con un ángulo chiquitito, lo resto de la media verdadera y se llama error de muestreo. Bien. En una hipótesis, a ver si por aquí puedo introducir, a ver si puedo escribir, me permiten. Esto debe quedar claro. Disculpen que insista, pero esto es básico. Yo tengo la hipótesis, que se llama hipótesis nula. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de, como muchos están en educación, yo digo la proporción, voy a insertar, cuando son variables cualitativas, ahí está. Puedo decir
menor o igual a 25%. A ver cómo sale esto. Menor o igual a 25%. Y aquí va a ser mayor a 25%. ¿De acuerdo? Esas son mis hipótesis estadísticas. Esto de acá, en la primera dice, la proporción de desaprobados es igual o menor a 25%. Y la alternante, que es la opuesta, la complementaria, es 25. Entonces, ¿qué cosa hago? Estos son valores, este 25 proviene de un trabajo anterior, de una tesis anterior, ¿no? De una tesis anterior. Entonces, ¿qué cosa he hecho? He tomado una muestra, a ver, he tomado una muestra por acá, y con la muestra de 100, 200, 500, lo que sea, yo consigo una proporción. Consigo una proporción, pero no me sale, a ver, la proporción de una muestra no es pi, está demorando. Esto yo les aconsejo a los que trabajan con números, es, a ver, un segundo, p barra igual, ajá, no, esto no debe ser así. Con la muestra, yo obtengo esto. En la muestra me da 23.5. O sea, he planteado, de acuerdo a mis antecedentes, que hay igual o menos desaprobados que 25%. Tomo una muestra y me da 23.5. Yo estoy enfatizando es que este dato me permite concluir fehacientemente que es menos de 25%. Recuerda que es una muestra. La muestra podría haber tomado al azar de gente machancona y por lo tanto la cantidad de desaprobados es un poquito menor. Entonces, ahí viene la estadística. Ahí ingresa la estadística para hacer una prueba. Debo de realizar una prueba estadística para estar seguros que el 23.5 es significativamente diferente al 0.25. No sé si... Voy a repetir todas las veces que sea necesario. Repito. He planteado que la hipótesis sea 25% o menos. La alternante es más de 25%. Yo tomo una muestra y me da 23.5%. Yo no puedo, con estos simples datos, comparar y decir, sí, disminuyó la cantidad o el número o la tasa de desaprobados. Si comparo a rajatablas, este 25 o este 23.5. No puedo compararlo así, es decir, rechazo la hipótesis planteada o acepto la hipótesis planteada. Tengo que hacer una prueba estadística. Si la muestra es grande, uso Z. Si la muestra es pequeña, uso la prueba 3. Recién ahí, yo puedo concluir contundentemente si se rechaza la hipótesis. Antes no. Este 23.5 viene una muestra. Este 25 es un valor que estoy estimando de la población. Si no basta comparar el valor hipotizado, que es este de aquí,
el valor hipotizado o propuesto en la hipótesis con un valor calculado a partir de una muestra. No es una comparación directa. Aquí hay un procedimiento estadístico riguroso que me da la solidez en mi conclusión. Si no se entiende, me vuelven a repetir. Y voy a estar aquí toda la noche hasta que se entienda. Profesor, disculpe, ¿y qué prueba estadística se realizaría para estar seguro que En este la caso, diferencia sí es significativa? ya. Cuando la muestra es grande, usamos Z, ¿de acuerdo? La muestra de más de 30, usamos Z. Muestras pequeñas, usamos T. Yo voy a explicar la siguiente clase, no sé si mañana o la otra, las pruebas que hay. Vamos a hacer ejemplo. Pero esto de acá es fundamental porque la metí de pata muy seguido. Yo comparo este 23.5, no son diferentes y ya, y acepto la hipótesis. O sea, hay un procedimiento estadístico, se llama dosimación de hipótesis, que tiene 6 pasos. Así puedo plantear también chi cuadrado, y también análisis de varianza, y también la regresión. ¿Existe o no existe regresión? Y también la correlación. No estamos todavía entrando en las pruebas estadísticas. Lo que sí quiero que quede claro es que el valor de la hipótesis no puede aceptarse o rechazarse por una comparación directa con el valor que yo obtengo de la muestra. Ahí entra a tallar las pruebas estadísticas. No son muchas tampoco, pero hay que conocer la más importante, Z y T, chi cuadrado y F. Y con eso estoy feliz. La proporción de desaprobados se mantiene, ha disminuido o al menos se mantiene en 25%. Algo así puede ser, ¿no? ¿Cómo lo pongo en términos simbólicos? Así. Hipótesis nula, phi que es la proporción, menor o igual a 25%, y la alternancia es el complemento. Si esto es menor o igual, la otra va a ser mayor. Esto es parte de la metodología. Con una muestra, esto es una muestra, yo tengo una proporción. Entonces, ¿qué hago con esta proporción? Yo comparo, pero no directamente. Yo comparo. En esta comparación entra la estadística, ¿no? Voy a comparar y entra la estadística. Yo no puedo investigar si no entiendo el proceso. Usualmente cuando he sido revisor, o he sido jurado, o asesor, los revisores de tesis, los que aprueban un proyecto, más se centran en la parte metodológica, ¿no? Que cuáles son las dimensiones, que es importante, que cómo es la referencia con APA, y cuál es la definición de las variables. Todo es importante. Pero si no entiendo el proceso de comprobación de hipótesis, no tiene sentido todo lo demás. Nunca me han observado o me han puesto algún comentario en la parte de estadística. Yo tengo una conclusión. Muy pocos metodólogos entienden el proceso estadístico. Entonces se centran más en ni siquiera la hipótesis muy concreta, no es un verso. Es así, una línea o línea y media. Entonces, al no saber, al no entender las pruebas, al no saber para qué sirven o qué prueba aplicar, entonces se hace un poco complicado, ¿no?
¿Alguien quiere comentar? Veamos. En cada situación, espero que se haya entendido, están un poco chupados. Ni siquiera mi amigo Iván. ¿Dónde está Iván? Iván. Ya. ¿Se entendió, Iván? Sí, profesor, está claro. No puedo rechazar la hipótesis comparando solamente este valor de 23.5 con el 0.25. ¿De acuerdo? Lo que sí de clase mayormente es eso. Voy a enseñar cómo hacemos esa comparación, ese contraste. Ya. A ver, para terminar la clase de hoy. En cada situación, señala el parámetro y el estimador. Aquí hay 3 situaciones. A ver, por favor. ¿Quién quiere hablar? Y no, Jorge Vega no ha hablado nada hoy día. El parámetro vendría a ser las amas de casa. A ver. ¿Cuál sería la hipótesis? A ver. Las amas de casa o una ama de casa es la unidad elemental. ¿Cierto? Aquí en vos se la encuesta. Ajá, sí. Claro, pero no es el parámetro, pues. Cualquiera puede hablar, ¿eh? A ver si terminamos a las 8:30. ¿Cuál es el parámetro? Quiero conocer el parámetro. Doctor, ¿será el tiempo que demora en lavar o dejar limpio a las prendas? ¿El detergente? ¿Sale mejor así? Proporción poblacional o proporción de todas las mujeres ¿no? De todas las mujeres, de todas las señoras, si quiere decir, de Trujillo, que usa esa marca de detergente que estoy investigando. ¿Y cuál sería el estimador? ¿Estamos de acuerdo? El estimador sería la proporción de las señoras de Trujillo en una muestra de, por ejemplo, 300 que usan esa marca de detergente. ¿Se entiende? ¿Se entiende, por favor? Hablen. Sí, está bien. Sí, doctor, sí se entiende. Supongo que está interesado en conocer la cantidad demandada de cierto producto. ¿Cuál sería el parámetro? Cantidad. Cantidad de clientes. Por ejemplo, puede ser por familia, ¿no? Porque pone mejor. Cantidad demandada por familia de toda la familia de Trujillo. Puedo diaria o mensual, si quiere. ¿Está bien? Y el estimador. El estimador de una muestra, según La familia. demandada. Mensual por familia en 120 familias de Trujillo. ¿Cuál es el parámetro acá? El parámetro sería la proporción de fumadores en la estima y el estimador sería la cantidad de fumadores en una muestra de 500 cuando es personas. Proporción, así Perdón, es, como digo el la parámetro, proporción, ¿no? Ajá. La proporción de fumadores en una muestra de 500 personas, por ejemplo, en la ciudad de Lima. Aquí pone de todas las señoras, ¿verdad? La palabra clave en el parámetro es todas. Acá es todas. Aquí es
Todas. Proporción de fumadores en todos los habitantes de la ciudad de Lima. Y estimador, proporción de fumadores en 300 habitantes de la ciudad. Todos una palabra que debe estar en el parámetro. ¿Está bien? ¿Quedó bien? Ahí está bien. ¿Comentarios? Ya. ¿Qué hemos visto hoy día? ¿Qué hemos visto hoy día? Hablamos del... Hoy día hemos visto el muestreo, los tipos de muestreo. Hemos visto bien el Chrome para validar el instrumento, incluso qué preguntas se podrían eliminar para que nuestro instrumento tenga mayor validación, mayor confiabilidad, asistencia interna, y después hemos visto lo que estamos viendo ahora, de datos. ¿Está bien? Hemos visto lo que era validación, hicimos el ejemplo 3 veces, interpretamos el coeficiente, aprendimos a eliminar algunos reactivos para incrementar el alfa, luego hicimos lo que era muestreo, hicimos aplicaciones sobre muestreo simple, sistemático y estratificado. Luego hicimos toda la parte conceptual de estadística, ¿no? Y hemos enfatizado mucho diferenciar el parámetro y estimador y el proceso estadístico que permite estimar el parámetro. Ya está, muy bien. Gracias, ¿ah? Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego.